¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Caldas por aquí. En este video te voy a estar dando el paso a paso de cómo tú puedes superar tus mayores miedos. Porque sí, seguramente aquellos miedos que aún hoy en día no los has superado, no te has enfrentado a ellos, son los que precisamente te han estado limitando. Miedos como por ejemplo hablar en público, miedos como por ejemplo hacer el ridículo y demás, muchas veces nos han prevenido, incluso nos han hecho sentir de manera limitada o de manera impotente gracias a que no hemos sido capaces de poder realizarlos. Es por esto que estuve pensando en esto y dije, voy a compartir mi proceso, no muy aparte de compartir mi proceso, sino te voy a compartir el paso a paso, que es lo que tú también tienes que hacer para superar tus mayores miedos. Ahora, quiero contarte un poquito acerca de mi historia y seguramente si ya me sigues en Facebook, en Instagram, sabrás de lo que te estoy hablando. Uno de mis mayores miedos personales consistía en subirme al bus, y este fue uno de los más grandes que realicé. Consistía en subirme al bus, un servicio de transporte público, un camión, como le llaman en tu país, y empezar a cantar y bailar frente a las personas mi canción favorita. Como sabrás, esto no fue algo que lo realicé de la noche a la mañana, requirió muchísimo de mi empeño, de mi esfuerzo, y precisamente por eso te voy a revelar cuáles fueron los puntos que me ayudaron de manera increíble para poder superarlos. Primero tenemos que entender el concepto del dolor y el placer. Este es un concepto que nos rige absolutamente todas las personas. Lo que hacemos, lo hacemos por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de buscar placer. Piénsalo, ¿por qué hasta hoy en día no has hecho aquello o no te has sobrepuesto a ese mayor miedo? Hay una sola respuesta, y es que en el fondo has asociado una cantidad de dolor con el hecho de emprender la acción. Entonces, sabiendo esto, teniendo estos conceptos, podemos empezar a utilizarlos a nuestro favor. De hecho, Tony Robbins dice algo así: cuando empieces a utilizar el dolor y el placer a tu favor, ya no vas a estar al efecto de las cosas, ya vas a estar al control. Es decir, tu vida va a estar en tus riendas, vas a poder tomar el toro por las astas. Mira, lo que me sucedió en mi situación, por ejemplo, fue que este reto de cantar y bailar en el bus, yo lo venía, desde el momento en que lo vi, lo venía procrastinando por días, hasta creo una semana o 2 semanas. Y sinceramente, cada día que pasaba, parecía que este dolor de no hacerlo incrementaba. Es decir, cada vez que yo procrastinaba, que lo ponía para el día siguiente, me sentía mal, me sentía insatisfecho, impotente. Que seguramente te ha sucedido, quizás no con un miedo, pero a lo mejor te ha sucedido con, por ejemplo, una presentación que tenías que hacer para la universidad o una tarea. Que, por ejemplo, bueno, en un principio, como tenías tiempo, entonces tú decías, bueno, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer la última semana, lo puedo hacer los últimos 3 días, pero una vez que se empezó a acercar la fecha límite, empezaste a correr como loco para terminar este proyecto, para terminar este trabajo. De la misma forma sucedió conmigo. Cada vez que yo procrastinaba esta acción, era como una mochila que yo llevaba cargando, que cada vez que no lo hacía, pesaba más y más. Así que como punto número 1 tenemos que aprender a asociar dolor con el hecho de no actuar y placer con el hecho de sí hacerlo. ¿Y cómo puedes hacerlo tú? Simplemente haciéndote preguntas. Primero pregúntate qué es aquello que has estado procrastinando por el miedo. Una vez que tengas la respuesta, quiero que te preguntes, ¿por qué no he tomado esta acción? ¿Por qué no la he hecho? Esto te va a dar un poquito más de conciencia de cómo es que tú tomas tus decisiones. Por ejemplo, si es que tu meta o tu objetivo era hablar en público, ¿por qué no lo has hecho? Quizá las respuestas que vengan a tu cerebro pueden ser como, por ejemplo, bueno, porque me da miedo que me rechacen, bueno, porque me da miedo que se vayan a reír de mí, o me da miedo que me vaya a quedar en blanco. Después de esto, después de realizarte la pregunta de por qué no lo he hecho, quiero que te realices qué placer he asociado con el procrastinar esta acción. Porque sí, en el fondo seguramente tú asocias más placer con el hecho de procrastinar que con el hecho de hacerlo. Entonces pregúntate, ¿qué placer he asociado con el hecho de mantenerme como estoy, de no tomar esta acción? Seguramente el placer puede ser, bueno, que no me rechacen, que no se rían de mí, que no pase el ridículo y demás. Ahora, habiéndote realizado estas preguntas de conciencia, a continuación quiero que te hagas preguntas que te induzcan dolor. ¿Cómo? Por ejemplo,
¿Cuál va a ser el último precio que voy a tener que pagar si no actúo en este preciso instante? ¿De qué me voy a perder en la vida si no tomo esta acción? Imagínate qué precios emocionales vas a tener que pagar. Yo literal me visualizaba de esta forma. Cada vez que estaba en la parada de bus y tenía que subirme a hablar en público frente a las personas de ahí, yo me visualizaba en dos escenarios. Por este escenario, el escenario negativo. Me veía de acá 2, 3, 5, 10 años. ¿En qué persona me iba a convertir si yo nunca actuaba? Si no lo hacía. Si me quedaba ahí en mi zona de confort, sentado como el gran rebaño de las personas y no haciendo aquello que tanto quería hacer. Y sinceramente ese escenario se veía como: me voy a ver impotente, limitado, me voy a sentir arrepentido, me voy a sentir peor de cómo me encuentro en este momento. Ahora, por el otro lado, este escenario, mi cielo, por decirlo de alguna forma, mi paraíso, se veía de esta forma. Ok, digamos que en el caso de que realice esta acción, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? ¿En qué persona me voy a convertir? ¿Esto me va a acercar o me va a alejar de mi objetivo? Y más o menos me visualizaba de esta forma. Voy a desarrollar un nivel de autoestima increíble, un nivel de confianza inquebrantable. Literal, si yo realizo esto, muchísimas cosas que antes yo creí imposible van a empezar a ser posibles. De hecho, esto que te estoy platicando, este reto, antes para mí yo lo veía imposible. Literal, imposible. Simplemente visualizarlo, imaginarlo, ya me empezaban a temblar las piernas, ya empezaba a sentir nervios y pensaba que nunca lo iba a lograr. Pero obviamente, como te estoy contando, hasta que precisamente este dolor empezó a ser mucho más grande, el dolor de no hacerlo empezó a ser mucho más grande que el dolor de sí hacerlo, entonces ahí empezó a cambiar la situación. Entonces, simplemente tienes que asociar dolor, preguntarte cuáles van a ser todas las oportunidades que me voy a perder como resultado de no actuar. ¿A qué personas me voy a conocer? ¿Cómo me voy a ver de acá a 10, 20 años si sigo de esta manera? Y sentir todo ese dolor, experimentarlo, como si estuvieras ahí, como si hubiera pasado todo ese tiempo y te estuvieras arrepintiendo de no haberlo hecho. Y ahora por el otro lado, recuerda el placer. Imagínate el placer que vas a sentir, el placer que vas a experimentar. ¿En qué persona te vas a convertir? ¿Qué nivel de confianza vas a tener? Si realizas aquella acción que tanto miedo te da, ¿qué otras acciones se van a abrir a tu posibilidad? ¿Cómo vas a actuar? ¿En qué persona te vas a convertir? E imagínalo. De hecho, James Clear en su libro Hábitos Atómicos dice que lo que nos motiva no es tanto en sí el placer que vamos a obtener en esa situación, el placer de actuar, sino más bien el placer de la anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú anticipas qué va a ser todo lo que vas a lograr, cómo te vas a sentir, eso te va a motivar muchísimo más que quizás que ya lo realices. Obviamente el hecho de que ya realices algo que te daba mucho miedo te va a llenar de una energía increíble, te vas a sentir el puto amo, vas a sentir que estás en la cima, que puedes hacer lo que sea, pero por eso, anticipa cuál va a ser el placer que vas a sentir. Siente ese placer de antemano. Y ahora, una vez entendido esos conceptos del dolor y el placer, tienes que entender otro segundo concepto, que este es precisamente el poder de nuestras visualizaciones. Mira, yo sé que en el proceso de tratar de superar tus mayores miedos vas a tener limitantes, vas a sentir resistencia. Y eso está totalmente bien. De hecho, quiero citarte esta frase que es súper increíble. El miedo siempre está justo antes de tomar aquella acción. Todas las veces que yo me sobrepuse a un miedo inmenso, un miedo grande, todas esas veces sentí resistencia. No sabía qué hacer. Era como si mi cuerpo estuviera atado y no quisiera dar ese paso hacia adelante. Pero déjame decirte, una vez que yo estaba ahí, por ejemplo, una vez que me ponía a cantar y bailar frente al público, frente a las personas en medio de la calle, el miedo automáticamente se desvanecía, desaparecía. Y es de la misma forma contigo. Mira, el miedo siempre está justo antes de tomar esa acción. Simplemente sientes miedo tú por la forma en cómo estás evaluando la situación, por la forma en cómo te estás imaginando que puede ser este posible escenario. De hecho, los seres humanos, y este es un dato súper interesante, tenemos de 50.000 a 70.000 pensamientos por día.
del 80 al 90% de estos son negativos. Entonces, si toda la vida empezamos tenemos pensamientos negativos, visualizamos en negativo, obviamente piensa cómo te vas a sentir. ¿Recuerdas la ley de la manifestación? Pensamientos crean sentimientos, estos a su vez nos producen acciones y por ende tenemos resultados. Entonces también recuerda que lo que tú sientes, el miedo, la resistencia, simplemente lo estás sintiendo por lo que está pasando en tu cabeza, por la forma en cómo estás visualizando, por cómo estás imaginando. Entonces recuerda que el miedo siempre está justo antes de dar ese primer paso. Una vez que tú estás ahí frente a ese público, una vez que tú estás ya superando ese mayor miedo, cantando, bailando, o sea lo que te dé miedo hoy en día, déjame decirte, ese miedo se hace espuma, completamente desaparece. Y como punto número 3, y esto es lo último, y no lo menos importante por ello, sino quizás incluso lo más importante que tienes que aprender, es aprender a aceptar tu miedo. Esto es algo de lo cual he hablado muchísimo. De hecho, yo cuando me subía a los buses, incluso antes de hacer este tipo de actividades, yo sentía mucha resistencia. No me explicaba, sinceramente, por qué es que lo sentía. Pero una vez que empecé a entender que precisamente este miedo no se iba a ir nunca y que lo podía ver como mi amigo en vez de verlo como mi enemigo, empezó a cambiar mi relación con él. Y de hecho, fue el entender que ser amigo de mi miedo me beneficiaba más que ser enemigo. Simplemente entender eso me hizo precisamente hacer todo el tipo de objetivos, de locuras, de salir de mi zona de confort de manera increíble, porque dije, está totalmente bien sentir miedo. Es más, si hoy en día, con simplemente visualizar tu escenario de, por ejemplo, superar tu mayor miedo, te empiezas a temblar y demás, tienes que aceptarlo, está totalmente bien, güey. De hecho, es gracias al miedo que hoy en día estamos vivos. Simplemente recuerda eso. Así que vamos a recapitular estos 3 puntos. Primero, entiende el concepto del dolor y el placer. Eso es lo que gobierna tu vida. En la medida que tú puedas empezar a asociar dolor con el hecho de no actuar y placer con el hecho de sí hacerlo, de anticipar tu futuro prometedor, vas a ser capaz de precisamente emprender la acción. Punto número 2. Recuerda esta frase súper poderosa: el miedo siempre está justo antes de emprender la acción. Justo antes. Déjame decirte que cuando te pones ahí, cuando te lanzas al escenario, cuando te pones a hablar en público, cuando te acercas a esa persona, güey, el miedo automáticamente desaparece. El miedo es algo que tienes simplemente en tu cerebro, por la forma en cómo visualizas. Es más, te quiero añadir una frase más que es también sumamente poderosa, que esto fue como una realización que tuve cuando estuve en la secundaria. Y es que tú en realidad, en este universo, en este planeta, en esta tierra, eres simplemente como un diminuto granito de arena. Y lo que tú hagas en el lugar que te encuentres, nadie se va a acordar de aquí 10 años, 20 años, 100 años. Es más, lo que tú estés haciendo hoy en día, quizás la gente de China ni siquiera le interesa, la gente de Estados Unidos, la gente de otros países, ni siquiera les interesa. Y ni siquiera saben de tu existencia. Entonces, si tú vas a pasar una cantidad de 70 o 80 años, que es lo promedio que vive un ser humano, y te estás preocupando mucho por el qué van a pensar otras personas, míralo desde otra perspectiva. Tú eres simplemente un granito de arena. Somos 7 billones aproximadamente de personas en el mundo. 7 billones, 7.000 millones de personas. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que la otra persona pueda estar preocupándose tanto por ti? Creo que ya sabes la respuesta. Entonces, recuerda eso. Punto número 2, que el miedo siempre está justo antes de emprender la acción. Punto número 3, tú no eres tan importante en el gran esquema de las cosas, en la gran escala de las cosas. No eres importante, yo tampoco, es decir, en el gran esquema de las cosas. No vayas a pensar que obviamente no le importas a tu papá, a tu mamá, pero a nivel general no somos tan importantes. Han habido miles de personas antes, van a haber millones, billones de personas después que nosotros, y creo que precisamente esto debería servirnos para motivarnos a actuar y hacer aquellas cosas que queramos. Y punto número 3, acepta el miedo. Acéptalo. Puede ser tu mayor amigo, tu mayor aliado o tu peor enemigo, en la medida en cómo tú lo veas.
Entonces, cuando empiezas a aceptar a tu miedo, cuando empiezas a verlo como tu amigo, como tu pata literal, como tu socio, es ahí donde el miedo te va a acompañar y vas a utilizar su energía como un catalizador hacia el éxito. Así que espero que te haya servido este video. Puedes volver a ver este video si es que algún concepto no te ha quedado muy claro. Déjame saber por aquí por los comentarios qué es lo que te ha parecido, de qué temas te gustaría que hable en los videos siguientes. Si te gustó, perfecto, deja un like, si no, igual, dislike, como te guste. Y nada, precisamente acá abajo en la caja de la descripción te voy a estar dejando también un número a través del cual te vas a poder estar poniendo en contacto conmigo y en el cual te voy a ofrecer una llamada 100% gratuita. Obviamente para esto tienes que aplicar antes, no es que cualquier persona pueda entrar a la llamada gratuita. Y en esta llamada gratuita te voy a estar dando consejos, tips en tu específica situación y ver qué podemos hacer por ti. Espero que te haya servido y me despido de esta increíble vista. Nos vemos.